Para todo médico general, básico, cuando sale, para poder interpretar y valorar la función renal, ¿no es cierto? Y se hace un examen completo de orina. Esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Miren, desde el siglo V a.C., ya Hipócrates ya sospechaba que en la orina podría encontrar algunos indicadores para sus diagnósticos. Y él escribió un libro sobre uroscopía, ¿no? Y en ese tiempo los clínicos hacían su mayor esfuerzo en base a ese libro de poder diagnosticar justamente las enfermedades renales, ¿no? Y no solamente renales, porque en el siglo XV la medicina era tan antigua que tenían otras ideas con respecto a lo que era una enfermedad, ¿no es cierto? No la conocemos como la conocemos ahora. Además, en las cavernas han encontrado jeroglíficos egipcios, papiros, donde indican que realmente habían médicos observando a la orina, tanto en su sabor, sí, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y elaborando un diagnóstico con el color, con la turbidez, con el olor, con el volumen, con el tiempo de concentración, etcétera. Todos estos esfuerzos que hacían para poder comprender e interpretar ese líquido, ese fluido que salía del organismo, cómo lo podían entender, comprender. Caracas en el siglo I, que era un médico hindú, ya describió 10 tipos de orinas, de acuerdo al color, de acuerdo al sabor, de acuerdo al olor, 10 tipos de orina, ¿no? Y en el siglo II, Galenus, ya el famoso médico Galeno, ya recogió todos los conocimientos de la época, todo lo que se conocía de diferentes partes del mundo, o el mundo conocido, y entonces él describió una doctrina que era la patología humoral. En esos tiempos, pues la medicina creía de que nosotros teníamos humores benignos y humores malignos. Y no estoy diciendo que la gente lo creía, los médicos de esa época creíamos eso, que había humores, ¿no? O sea, humores malignos, humores buenos, humores malos. Y debido a esos humores se reflejaban, ¿dónde? Se reflejaban en la orina. Y a través de la orina, entonces, encontraban los focos de las enfermedades en los fluidos corporales. Ya en el siglo X, un médico árabe, basándose justamente en las teorías de los humores de Galeno, desarrolló pues un esquema, una fórmula, un protocolo para poder determinar ciertas patologías que él lo llamaba, que en esa época eran casi infalibles, ¿no? De todos los estados patológicos que podían encontrar a través de la orina, ¿no? Llamando la uromancia a esa época, ¿no? En la Edad Media. En el siglo ya XVII, cuando se inventa ya el microscopio, las cosas cambiaron, porque no solamente era visual lo que veían, sino que también lo podían observar a través del microscopio. Entonces, ahí adquirió pues una importancia grande, porque después de centrifugar las muestras de orina, ese sedimento que se conformaban allí en un tubo tipo cónico, que se conoce como el tubo de Aris, ¿no? Tomás Aris descubrió ese tipo de tubo cónico donde en la parte inferior se podía poner el sedimento de la orina. Sacaban el sedimento y lo miraban al microscopio para poder ver qué existía. En el año 97 de 1797, Friedrich propuso estudiar la orina ya en la cabecera del paciente. O sea, el médico iba, ya no tenían que mandarlo ellos mismos analizaban la orina en la cabecera del paciente. A ver, orina usted, lo miraba y tenían su manual para poder determinar las patologías de acuerdo al color, de acuerdo a la turbidez, de acuerdo a la transparencia que tenía la orina, y ellos ya le daban un determinado diagnóstico. En el año 1800, ya poco más cerca a nuestras épocas, ya se descubre la naturaleza albuminosa de presencia de proteínas en la orina, y lo hacen cualitativamente, ¿no es cierto?, para poder determinar las proteínas en la orina. En el año 1850, ya se hizo un bosquejo de lo que ahora conocemos como las tiras reactivas, con las que se trabajan en esta época. El primer bosquejo se hacía a través de unas tiras reactivas que salían de la lana de la oveja. De ahí se hacían las tiras reactivas para que se pueda impregnar
la orina con determinados compuestos que ellos encontraban. Ya en el 83 ya se pusieron las papeles de pruebas de orina. No eran como las que tenemos ahora, pero ya era el primer inicio, hasta que ya esta empresa, Helferger, comercializó estos papeles reactivos. Ya en el año 1950, ya la Behringer empezó a fabricar en forma industrial estos tubos de vidrio, ¿no? Cada vez se han ido perfeccionando más, pero el original es muy parecido a lo que tenemos ahora, a lo que se trabaja ahora en los laboratorios, ¿no es cierto? Y en el año 64 salen las primeras tirillas de Coburg, de la fábrica Roche Diagnóstica, ¿no? Y ahora tenemos pues una cantidad de fábricas de orina, china, japonesa, taiwanesa, vietnamita, de todo tenemos, ¿no? Peruanas no tenemos. Aún no. Para poder determinar justamente la parte química de las orinas. Entonces, ¿qué es un examen completo de orina? ¿Cuándo se pide un examen? ¿A qué paciente les vas a pedir un examen de orina? Bueno, en realidad ahorita le pides a cualquiera que tenga un problema, que tú sospeches que tenga un problema renal, o simplemente para poder contrastarlo con tu hemograma y poder relacionar si tiene algún problema renal con alguna infección gracias a las patologías que ahora existen, ¿no? Para diabetes, para infección del tracto urinario, para cetoácidos, para hemólisis intravascular, litiasis urinaria, todas nos sirve la orina. ¿Y qué es la orina? Ya eso ya lo conocen, un ultrafiltrado, ¿no?, del plasma a través del riñón y que excreta los desechos tóxicos generados por el metabolismo. Este es su paso de la formación de la orina, la sangre llega a la nefrona, ahí se filtran en los capilares del glomérulo, pasa el líquido filtrado, se reabsorben las sustancias que son útiles y las que no pasan a ser secretadas a través de la orina. Esa es toda la función, ¿no? Entonces la orina debe quedar con todas las sustancias tóxicas y ahí es donde nosotros entramos a analizar. Entonces el componente que tiene la orina es agua en su mayor cantidad y tiene algunos solutos que pueden ser nitrogenados, no nitrogenados o también pueden ser compuestos inorgánicos. 95% de agua y todo el resto de compuestos como urea, ácido úrico, creatinina, oxalatos, fenoles, etc. Y también compuestos inorgánicos. Todo esto es la orina, ¿no? Y de ahí nosotros podemos observar que algunas de estas alteraciones de estos compuestos nos pueden llevar a algunas patologías. El aumento de la urea, el aumento de la creatinina. Comparándolas con la sangre, podemos nosotros determinar si es que el glomérulo está funcionando como se debe y si está filtrando lo que debe filtrar. De lo contrario, entonces es permisible y está pasando todas estas sustancias a la orina y se incrementa el valor de esas sustancias en la orina, ¿no? O que no está pasando y se incrementan esos resultados en la sangre. Se incrementan los valores normales, los valores referenciales en sangre, determinando de que hay un problema en la filtración glomerular, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya ustedes pueden sacar los diagnósticos respectivos. Una de las cosas importantes que deben saber es cómo recolectar la orina, porque ustedes son los que van a trabajar con los pacientes. Ustedes van a hablar al paciente, le van a solicitar al paciente que deben de mandar una muestra de orina. Y si no le dan las indicaciones correctas al paciente, el paciente puede perder tiempo. Y esto no es justo ni para el paciente ni para su bolsillo, ¿no? Muchas veces no se le indica al paciente cuáles son las condiciones en las cuales tiene que tener para poder llevar el examen de orina. Se aparece en el laboratorio, no trae la primera orina en la mañana, no cumple con los requisitos y el laboratorio le dice, mañana. Pero yo he venido temprano, no, su muestra no sirve. ¿No le dijo el médico cómo tenía que traerlo? No me dijo. El paciente tiene que regresar, el paciente tiene que volver, y esas son con problemas que los pacientes van a después darlos con el equipo. Deja tu celular y con la próxima te repito o te vas afuera. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las técnicas correctas de la recolección de la orina? Orina fresca.
recién emitida. Máximo 1 hora tiene que estar llegada al laboratorio. De lo contrario, debe estar en congelación, perdón, en refrigeración. En refrigeración. Es preferible que el frasco sea de vidrio, que no sea biodegradable, aunque ahora existen unos componentes de plástico muy útiles y estériles para los depósitos de orina. ¿Dónde lo pueden conseguir esto? Lo pueden conseguir en las farmacias. Yo les digo esto porque eso le tienen que decir a su paciente, ¿no? Porque a veces el paciente se va, su frasco de mermelada, ¿no es cierto?, lo lava mal y entonces pone la orina encima, va al laboratorio y el laboratorio dice usted diabetes, glucosa 3 cruces, ¿no? Pero ¿de dónde ha salido? Porque no lo llevó a un frasco poco agradable, ¿no? Tiene que estar limpio de impurezas, mayonesa, mermelada, etc. ¿No? Si va a ser largo el viaje al laboratorio, tiene que ser herméticamente cerrado y llevarlo en una cámara fría. Recordad que la temperatura de la orina es un caldo de cultivo para los gérmenes. Por eso es que si se demora más de 1 o 2 horas, los gérmenes empiezan a producirse, a reproducirse exponencialmente y eso daña la muestra. Por eso es de que las rechazan en el laboratorio. Todo eso tienen que explicarle a su paciente para que él no cometa errores o no elimine la muestra que va a dejar, ¿no es cierto? Debe ser la recolección en chorro medio. ¿Qué es el chorro medio? Ya sabe qué es el chorro medio, ¿no es cierto? Le explican a su paciente, usted tiene que poner el chorro medio en el frasco. Usted va al baño, el primer chorro lo elimina en la taza, retiene un poco, abre el frasco, recién abre el frasco, deposita la orina hasta la mitad del frasco, luego retiene de nuevo, cierra el frasco y ya usted puede eliminar toda la orina en la taza hasta el final, ¿cierto? Y esa muestra es la que tiene que traer, el chorro medio, ¿ok? Otra de las cosas importantes es la limpieza a la hora de la toma de muestra. Hay muchas bacterias, especialmente cuando es un cultivo, cuando estamos en una muestra estéril, o también puede haber algunas contaminaciones porque no se lavaron las manos, porque dejaron abierto el frasco, ¿no? O porque no se lavaron no tuvieron higiene los aparatos reproductor para poder eliminar la orina en un frasco, ¿no? Tanto en hombres como mujeres debe haber limpieza para poder depositar la muestra de orina, ¿ok? Hay algunos pacientes, que eso ya lo van a ver en el hospital, que no pueden dejar la muestra de orina por su propio medio. Entonces van a tener que ustedes tomar la muestra de orina, especialmente a los que están hospitalizados, a través de catéteres urocervicales, ¿no es cierto?, donde van a tener que introducir por el meato urinario, ya sea hombre, ya sea mujer, para poder extraer la orina. A veces también hay funciones suprapúbicas para que pueda extraer de la vejiga la orina directamente. Esos procedimientos que ya son invasivos, esos procedimientos son hospitalarios y lo hace el médico, ¿no es cierto? Lo hace el médico. Entonces, el frasco debe estar, en primer lugar, decirle a su paciente que tiene que identificar su frasco, porque si no también puede haber errores en el laboratorio. Tiene que tener su nombre completo, su número de identificación, la hora en que recolectó, si es posible, el almacenamiento y el transporte, ¿no es cierto?, debe ser correcto, ya hemos hablado de eso, evitar los derrames, antes de 1 hora de haber sido recogida, llevarla al laboratorio. No debe estar congelada la orina, refrigerada, refrigerada, no congelada. Ya en el laboratorio, estos son los criterios de rechazo que puede tener el paciente. Si el frasco está en mal estado, sucio, volcado, mal tapado, porque hay indicios de contaminación, van a eliminar a la muestra de orina. Si excede el tiempo de 1 hora y no está refrigerada, también. Salvo en situaciones especiales, el volumen mínimo debe ser de más o menos unos 10 a 15 mililitros, excepto que sea breve o nasal, que muchas veces la cantidad de orina es muy, muy pequeña, pero igual se puede trabajar con una orina pequeña, ¿no? ¿Qué comprende el examen de orina? Ustedes cuando vean el resultado van a ver 3 partes importantes
en que comprende un examen de orina. El examen físico, el estudio químico y el examen microscópico. Esas son las tres áreas que tienen un resultado. Cuando el paciente viene acá, está, doctor, mi resultado. Usted lo lee, debe de entender de que va a haber tres partes importantes. Examen físico, donde vemos el color, el aspecto, el pH, la densidad. El estudio químico, donde vamos a ver algunos metabolitos como la glucosa, vamos a ver como leucocitos, vamos a ver como cetoácidos, etc. En el estudio fitoquímico, proteínas. Y el examen microscópico, que es el sedimento urinario, que el doctor Thomas Addis descubrió con su tubo cónico, en el cual vamos a poder encontrar células, vamos a poder encontrar leucocitos, glóbulos rojos, vamos a poder encontrar cilindros y también vamos a poder encontrar algunos cristales que posteriormente estos cristales, si son en abundancia, pueden formar piedritas, ¿no es cierto? Cálculos renales que después van a producirse la litiasis renal, ¿no es cierto? Entonces, esos tres son importantes. Entonces se procede la muestra y lo primero que vamos a ver es el examen macroscópico. ¿Qué observamos en el examen macroscópico? El color. Hoy en la práctica ustedes van a hacer eso. Van a determinar cada una de las, a desarrollar un examen completo de orina y ahí van a estar el examen macroscópico, el químico y el microscópico y ustedes tienen que observar el color. ¿Cuál es el color? El color normal es amarillo, hasta un amarillo ámbar, ¿no es cierto? Este color se puede modificar muchas veces por las vitaminas. Bueno, por las vitaminas. A veces cambia de color por las vitaminas, por los antibióticos, por la beterraga, ¿no? Es el consumo de beterraga hace el cambio del color, ¿no? Entonces, ustedes cuando vean una orina así, lógicamente le deben de preguntar al paciente si ha consumido la beterraga, si está tomando vitaminas o si está tomando algún tipo de antibiótico para que el color haya salido de esa forma, ¿no? A veces es rojiza, ¿no? Que puede ser causada por la hemoglobina, por el urinógeno, el color de caoba también, como los pigmentos biliares, y hasta color negro, ¿no? Cuando hay un proceso de alcaptonuria en el paciente. El otro es el olor. El olor es sui generis. Olor a urea, ¿no? Olor a urea. Es el olor normal. Pero a veces hay algunos olores ya identificables en los cuales muchas veces cambia, ¿no? Cambia el olor, especialmente la diabetes tiene un olor bastante característico, ¿no? Por las cetonas, bastante característico ese olor en los diabéticos. Otra de las cosas que tiene que ver en el examen macroscópico es el aspecto. El normal es un aspecto transparente, la orina debe tener un aspecto transparente, pero a veces vamos a encontrar un aspecto turbio, ¿no? Y este aspecto turbio puede ser por varias causas naturales, anormales o causas anormales. Las causas naturales podemos tener por la alimentación, muchas veces tenemos algunos compuestos alcalinos, entonces eso se enturbia, o muchas proteínas y se enturbia, pero de manera pasajera. Pero también puede ser por patología, porque hay una producción de proteína no normal, o a lo mejor también hay una producción de muchas bacterias y esto hace que se enturbie la orina. Entonces el aspecto turbio es una presencia anómala en un examen completo de orina. Lo normal es que sea transparente, ¿no es cierto? Otro es el pH. El pH puede ser un pH ácido o puede ser un pH alcalino en una orina. Generalmente el pH ácido está ligado a sustancias ácidas, oxalatos, ¿no? Y las sustancias alcalinas a fosfatos, generalmente. Otro de los aspectos es la densidad. Entonces, el pH normal de 5 a 6 es el pH normal de cualquier orina, pero puede estar modificado por la dieta o por medicamentos, ¿cierto? La densidad. Esta densidad también nos va a evaluar la función renal. Si la densidad está muy cercana a la densidad del agua, pues la densidad del agua es 1. Está muy cercana o está muy lejos. Generalmente debe estar entre 1.015 a 1.025 gramos por mililitro. Es una densidad normal.
Depende del grado de la concentración. Si es muy baja, podemos hablar de una insuficiencia renal crónica, una diabetes insípida. Y si es alta, podemos hablar de una deshidratación. Cuando toma líquido, se concentra y la densidad se eleva, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas variantes patológicas como un color blanquecino, una espuma blanquecina persistente que nos puede indicar un aumento de proteína, o verdosa que nos puede indicar una ictericia obstructiva. Pasamos entonces a las características químicas. Con eso se termina el examen macroscópico y pasamos al examen químico. El examen químico, que se utilizan las tiras reactivas. Aquí se utilizan las tiras reactivas en las cuales vamos a observar ¿qué cosa? Las proteínas, la cantidad de hemoglobina, la glucosa, los cuerpos cetónicos, los pigmentos biliares y el urobilínogen. Todo eso nos da una tira reactiva para poder controlar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a introducir la tira reactiva en la orina. Vamos a esperar cerca de 1 minuto o medio minuto hasta que se pueda absorber, porque cada cuadradito de estos que ustedes ven acá, ¿no? Son celulosas que están impregnadas con un determinado reactivo que va a reaccionar con la presencia de algunos componentes químicos de la orina. Entonces tenemos que esperar que eso absorba y lo vamos a comparar con el mismo tubo, donde el tubo están las escalas. Ahí van a ver ustedes, están las escalas de cada uno de ellos. Por ejemplo, miren acá tenemos a los nitritos, ¿no? Por ejemplo, los nitritos, si comparamos este color, la muestra con este color, podemos decir que está solamente a negativos, es este color, está positivo, más positivo de 2 cruces, 3 positivos, 3 cruces, o sea, tiene muchos nitritos. Generalmente los nitritos son secreciones de las bacterias. Si hay presencia de bacterias, los nitritos pueden estar elevados. Entonces ustedes ya interpretan ese resultado. Y así vamos a pasar con todos, con los leucocitos, con los nitritos, con el urinógeno, con las proteínas, y vamos a comparar. Vamos a comparar con cada uno de los cuadraditos que hay ahí y vamos a ponerle su propio pH, su pH 5, 6, 7, 7.5, 8.5. Y así van a denotarse los resultados, así lo van a recibir. La bilirrubina también, la bilirrubina directa sérica es la que se especifica en este dosaje químico. Ya solo la bilirrubina directa sérica, ¿no? El aumento es la que va a percibir el cuadradito de bilirrubina. La hemoglobina también y los nitritos, como ya les dije, que es la presencia de bacterias en la muestra. Las proteínas también nos van a resaltar en este examen químico. ¿Okay? Después, la presencia de microalbuminuria, que es patológica, que indica una lesión renal precoz. Eso también nos va a salir en alguna de las tiras reactivas, tienen microalbuminuria para poder determinar la presencia de la albúmina en cantidades muy pequeñas. También el dosaje de hemoglobina. Cuando el color es medio rojizo, muy probable que tenga hemoglobina, ¿no? Y esto de la limpieza es muy importante, porque especialmente en mujeres, cuando están con el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, y no hay una buena limpieza, generalmente se solicita que cuando esté el ciclo menstrual no se haga muestra de orina, porque se contamina, no solamente con las bacterias que hay ahí, normal, sino también con rasgos de sangre. Y entonces no se puede dar a veces un resultado correcto, ¿no? Hemos tenido lleno, pura sangre, o sea, si no hay orina, solo hay sangre. Entonces no se puede determinar si encontrar leucocitos o lo que fuera. Entonces es preferible no hacerlo, o de lo contrario, no hacerlo. Luego viene ya el sedimento urinario, o sea, la tercera parte del examen de orina, el examen microscópico. ¿Qué vamos a encontrar en el examen microscópico? Vamos a buscar glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros que hayan hialinos, granulosos o senos, y cristales.
que son importantes para poder determinar si por ahí puede llegar a una litiasis renal en el futuro. ¿Cómo vamos a hacer? Centrifugar 5 mililitros de orina, la orina que vamos a tener después de hacer el examen físico, después de hacerle el examen químico con las tiras. Vamos a centrifugarlo y de ahí vamos a sacar el sedimento, ¿no es cierto? El sedimento nos va a ver toda la citología e identificar cilindros y cristales. Vamos a poder encontrar leucocitos, que no es normal. Normalmente podemos encontrar de 0 a 4 a 5 por campo, que es lo normal que podemos tener en cualquier paciente. Exagerado eso, pasado eso, entonces ya podemos hablar de algo de patología. Cuando es mucha la cantidad de leucocitos, podemos determinar que es una piuria, ¿no es cierto? Y que ya está más de 10, 20 leucocitos por campo, determinamos leucocitos 3 cruces. Algunos hospitales lo hacen por cruces, algunos hospitales lo hacen por número por campo. Va a determinar el hospital donde esté trabajando cómo va a ser el reporte de los leucocitos en los glóbulos rojos. Algunos te dicen tanto por campo, otros te dicen una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Ya una cruz ya es positivo, 2 cruces es más, moderado, bastante moderado, y 3 cruces ya es severo, ¿no? Una infección severa. La piuria la podemos reportar en ese aspecto. Miren, acá están los leucocitos. Eso es así como se ven en el examen de orina, ¿no? Aquí, así lo van a ver ahora, si es que hay leucocitos. Esto, por ejemplo, ya es una piuria porque acá hay una aglomeración de leucocitos, ¿no? Estas son bacterias, ¿no? Bacterias. Si la orina es de mujer, estas bacterias pueden ser de Dorrelin, no le hacemos mucho caso, ¿no? Pero si es un varón, sí, ya es. Parece que es varón porque acá hay un espermatozoide. ¿Verdad? No es una figura nomás. Pero ahí está, pues. ¿No lo ven? Reconózcanlo. Ok, entonces, la hematuria es otra de las cosas que tenemos que observar en el examen microscópico. La presencia de hematíes en orina se llama hematuria. ¿Ok? Esta puede ser también por campos, se puede reportar por campos. Normalmente no debe de haber. 0 a 1, por ahí, ¿no? No debe de haber, ¿no? Pero cuando hay algunas patologías como traumatismo, pólipos, cáncer, cistitis, prostatitis, uretrales o litiasis, porque la litiasis cuando baja el cálculo, la antidieta baja y arrasa con todo, y como tiene aristas muy pequeñas, rasca el epitelio, el sistema vascular, y entonces va sacando sangre, ¿no? O sea, glóbulos rojos van cayendo, glóbulos blancos van cayendo, y eso se observa en el cerebro, ¿no? Entonces, tú ves muchos hematíes y ves muchos fosfatos o uratos amorfos o cristales de ácido úrico de oxalato de calcio en abundancia, puedes sospechar que está el inicio de una litiasis, ¿no? Entonces, ya vas sospechando, vas diagnosticando. ¿Ok? Miren, acá están los eritrocitos, son diferentes. Este acá es un leucocito, este es un eritrocito. Son diferentes, ¿ah? ¿No? Porque este tiene núcleos, este no tiene núcleos, ¿no? Miren la diferencia, ¿ves? Estos son hematíes. Son bastante diferentes. Este es un cristal, por ejemplo, no es una barra de oro, ¿no? Este es un fosfato triple, ¿no? Parece una barra de oro, ¿no? Pero así son los fosfatos. Eso se ve al microscopio. ¿Ok? Y los cilindros. Los cilindros se forman justamente por la segregación de una proteína que se llama la TAM-Horfeld, ¿no es cierto? Y esta que segrega cuando hay algunas patologías, se segrega y se van a convertir o va a formar con estas proteínas cilindros de diferentes tipos. Hialinos, leucocitarios, epiteliales, granulosos, serios, dependiendo la patología, ¿no? Entonces, miren, tenemos acá cilindros hemáticos, ¿no? La gran cantidad de hematíes, esta proteína los forma, ¿no? Y se forman en cilindros. Cilindros, acá tenemos leucocitos y acá tenemos cilindros leucocitarios. Miren, los leucocitos están dentro del cilindro. Miren. Tenemos también cilindros de cuerpos ovales, cilindros hemáticos que tienen hematíes dentro, ¿no es cierto? Como este de acá, ¿no? Cilindros serios, que solamente tiene grasas y proteínas, no tiene nada más dentro,
son los tipos de cilindro. Y otras cosas que vamos a ver son los cristales, ¿no es cierto? Los uratos, los oxalatos, las cistinas generalmente vienen de un pH ácido. Generalmente vienen en un pH ácido. Y de un pH alcalino, de una orina con pH alcalino, vamos a encontrar fosfatos, triples, sulfatos de calcio, etc. Este es un esquema de más o menos la cantidad de diferentes tipos de cristales que podemos encontrar en una orina, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, tenemos cristales de ácido úrico. Así se ven en la orina los cristales de ácido úrico. ¿Ah? Cristales de oxalato de calcio. Uratos amorfos es lo que más vamos a encontrar, porque esto proviene mucho de la dieta. Dependiendo de la dieta del paciente, si la dieta es alcalina o es ácida, vamos a encontrar uratos amorfos o fosfatos amorfos, en el caso que sea una orina de tipo alcalina, ¿no? Vamos a encontrar así. Y miren, aquí están los cristales para que lo vayan reconociendo. Este de ácido púrico, este de cisteína. Miren este cuadradito con una cruz en el medio de oxalato de calcio, es muy común. Este es muy común encontrar. Estos de colesterol, cristales de colesterol, estos uratos amorfos, que están acá abajo, uratos de sodio, de tirosina. Y en las alcalinas tenemos a los piruvatos de amonio, carbonatos de calcio, el fosfato triple, ¿ven? Que parecen lingotes de oro, acompañado con sus hematíes, ¿no? Tenemos fosfato de calcio, fosfatos amorfos en orinas básicas. Aquí están los cristales, pero estos son dibujos, ¿no? Y estos van a formar cálculos, se van a juntar, van a formar pequeñas piedritas, ¿no es cierto?, que van a producir una litiasis renal, en el caso de que pasen por el tracto renal. Ahí va a producir una herida, va a desprender leucocitos, desprender hematíes, ¿no? Y eso causa un dolor espantoso, ¿no? Muchas veces se confunde con apendicitis, y tan que buscan apendicitis y es una litiasis, ¿no? Pero ya con la experiencia ustedes van a poder diferenciar. Miren un cálculo de fosfato de calcio, miren este cálculo de cistina, miren este fosfato triple, ¿vieron esas que parecían lingotes de oro? Ya todas juntas, mira, se forman así, y tienen unas espinas aquí que pasan por el y rasgan. Es un dolor terrible para el paciente, ¿no? Miren el cálculo de cistina, miren el oxalato de calcio, eso parece un diamante, ¿no? Con unas espinas ahí. Y así es como van a recibir un resultado. Así es como van a recibir el resultado, con los aspectos físicos, el examen físico, con el examen químico y con el examen microscópico. El día de hoy van a llenar esto ustedes. Van a agarrar una orina y van a llenar cada uno de los aspectos físicos, microscópicos. ¿Ok? Listo.